Quiero que veamos ahora qué dijo el primer ministro Vladimir Putin sobre la escalada terrorista en su país. Como ustedes saben, el ataque de Moscú fue terrible y sus consecuencias son atroces. Confío en que los cuerpos de seguridad no escatimarán esfuerzos para perseguir y castigar a los delincuentes. Los terroristas serán destruidos. Los terroristas serán destruidos. Esa frase parece que la estuviera diciendo el presidente Bush después de los ataques del 11 de septiembre. ¿Eso no le parece similar? Pues lo que pasa es que Putin está buscando aferrarse en el poder, distinto a lo que tenía Bush, porque tenía que hacer una guerra para justificar la acción de respuesta a lo de las Torres Gemelas. Pero en este caso el señor Putin lo que está buscando es perpetuarse en el poder muy al estilo soviético, como lo notaba el profesor de Medellín. Por el otro lado, hay un punto importante, es que el grupo musulmán más grande en Irán son los chiitas. Y si uno mira la composición religiosa de estos musulmanes que hay en el Cáucaso, ahí hay chiitas, hay sunitas y otras líneas menores. Entonces, la posición de Putin frente a Irán es más por hacerle daño a los Estados Unidos, que es su enemigo fundamental. Bueno, y también por el tema de los recursos naturales y el petróleo que le vende a Rusia, que es bien importante. Quiero que hagamos una pausa y ya vendremos con más sobre este debate de la actual escalada terrorista en Rusia por parte de los rebeldes chechenos. Ya volvemos aquí en Zoom a la noticia de checheno Doku Umarov, donde asume la responsabilidad de los atentados en el metro de Moscú. Estas operaciones fueron llevadas a cabo bajo mi mando y advierto que no serán las últimas. Me gustaría hacer hincapié específicamente sobre el por qué estas dos operaciones se llevaron a cabo. Como todos sabemos, el 11 de febrero de 2010, las fuerzas de seguridad rusas llevaron operativos en contra de ciudadanos pacíficos en la provincia de Arshti. Julián, quiero que abordemos un tema también muy importante, y es esa postura justamente de los motivos. ¿Usted considera que estos ataques terroristas no son motivos, son excusas? Explíquenos, por favor, esa percepción. Sí, si bien es cierto que el ejército ruso ha cometido excesos bestiales y muy serias violaciones a los derechos humanos en su campaña de represión de la rebelión chechena, no es menos cierto que desde la óptica imperial universal, y estas palabras las uso con cuidado, que propaga el líder checheno en materia de hablar de califatos y emiratos y de control de supremacía musulmana por sobre Occidente y en este caso de Rusia, resulta claro que estas son excusas más que motivos. No cabe duda que hay una indignación islámica chechena con la presencia rusa en un territorio que ellos claman como independiente y soberano, pero este mismo problema lo vemos replicado en un montón de lugares donde hay comunidades islámicas radicalizadas en oposición a otros gobiernos o entidades, sea con judíos en Israel o con norteamericanos en cualquier parte del mundo o con budistas en Afganistán y en otras partes, con chinos en la China, con los hindúes en la India. Es decir, el fenómeno es global y debe entenderse desde ese lado. Por eso yo hablo más de excusas que de motivaciones, porque en última instancia, cuando uno presta atención a la retórica islamista radical, no hablan de Irak sino de Mesopotamia, no hablan de Israel sino de Palestina, no hablan de España sino de Andalucía. Es decir, la óptica es de reconquista de tierras que consideran usurpadas por infieles. Juan David, hay un tema bien importante para debatir. ¿Usted considera que las tropas en Afganistán no son un motivo, que son una excusa? ¿Usted considera que los asentamientos que construye Israel, por ejemplo, en territorio de Cisjordania, en Palestina, son una excusa, no son un motivo? ¿O que los más de 1 millón de muertos civiles que ha ocasionado la invasión de los Estados Unidos a Irak son una excusa y no un motivo? Pues yo no quisiera quedar atrapado en sus dos opciones, porque me parece que lo que hay que analizar es que cada quien tiene objetivos. Uno no podría decir que las pretensiones de los pueblos son inválidas o no. Lo que tendríamos que estar juzgando son los métodos. Entonces, si los Estados Unidos tienen unos objetivos en Irak, yo no soy nadie, ni nadie tampoco está posibilitado para decir que es bueno o malo. Eso cada quien lo decidirá. Lo que hay que entender es cómo son las dinámicas y obviamente desde el punto de vista de cada quien se puede calificar como excusa o como otra cosa, pero yo creo que lo interesante es que entendamos cuáles son los objetivos de cada quien
y entendamos por qué se dan las dinámicas que se están dando y no decir si son excusas o no, porque creo que no nos ayuda y al público tampoco. Leonardo, pero sí hay que abordarlo en cierta temática para diferenciarlo, y si no lo ponemos desde el lado de vista de los norteamericanos, hablemos por ejemplo de un ejemplo particular que pone Julián, el caso por ejemplo de Israel. Si Israel bombardea Gaza inmediatamente, o el gobierno ruso bombardea Grozny, es un ataque de Estado, pero no se considera un ataque terrorista. Si mueren 1.300 palestinos en una oleada de ataques durante 10 días, no se considera terrorismo. Pero si hay un ataque suicida a un tren y mueren 30 civiles, y es un grupo islámico radical, inmediatamente es terrorismo. Entonces hay que manejar los dos esquemas, porque me parece muy importante debatir lo que es una excusa de un motivo. ¿Usted cómo lo analiza? No, en algunos casos puede haber, digamos, pretextos para unas acciones terroristas, pero sin duda las acciones del gobierno ruso, por ejemplo, y recuerdo mucho el tema de los gases, cuando gasearon, básicamente aniquilaron a esta población con una acción terrorista peor que la que utilizan incluso estas personas extremistas. Entonces, ahí hay terrorismo, sin duda. Si en términos políticos no se le quiere llamar así por una cuestión, digamos, de semántica, está bien, pero sin duda es una acción terrorista incluso peor que la que utilizan, digamos, estos radicales. Entonces creo que hay que ser como sincero y honesto con el manejo de esta información, ¿no? Digamos, y del tema, porque sí hay terrorismo de Estado. Luis Alberto. Pues respecto a lo que usted plantea de Israel, es que es una situación completamente diferente, porque los casos que han ocurrido últimamente, siempre ha habido primero la agresión palestina desde la Franja de Gaza o desde la zona occidental, la Franja Occidental, hacia Israel, hacia los kibbutz, y entonces viene la respuesta del Estado de Israel que es a veces exagerada. Pero, ¿Usted comparte esa opinión? No, estoy de acuerdo. Ellos a veces bombardean niños inocentes, civiles que no tienen nada que ver con el conflicto. Pero igual los palestinos van y les colocan la bomba en el Bueno, pero pongámosle el tema de Rusia, que estamos discutiendo Rusia. Quiero que volvamos con Julián. Julián, frente a la temática de lo que está sucediendo, para que empecemos también a concluir, ¿usted cree que el terrorismo, como se está viviendo en este caso en Chechenia, en el Cáucaso, es un terrorismo unificado, es el mismo terrorismo que están viviendo los Estados Unidos en Afganistán, o es un caso totalmente aislado, es el propio terrorismo ruso y el gobierno ruso el que tiene que combatirlo por separado? Bueno, yo creo que por supuesto que hay una especificidad de la circunstancia específica y de la historia de Chechenia y de la Federación Rusa o la Unión Soviética o Rusia actual, pero más allá de esa coyuntura singular que es particular, definitivamente podemos enmarcar lo que está sucediendo en el contexto del denominado choque de civilizaciones, por los motivos que expliqué antes, que no viene a caso aquí repetir. Pero creo que es muy importante entender algo. Cuando un líder musulmán radical esté en Chechenia o en Arabia Saudita o en Ramallah o donde fuere, él clama que busca por la creación de un emirato panislámico en una región que está siendo gobernada por otra nación que no es musulmana, hay que comprender que aquí hay algo más que un reclamo independentista normal, de los que, por ejemplo, más normal en el sentido de que más usualmente estamos acostumbrados a oír, que puede ser de otras etnias o grupos. Pero, Hassan, me quisiera tomar un segundo nomás para presentar una observación respecto a lo que escuché que recién había sido dicho. El asunto del terrorismo no es un tema de subjetividades. No es que quien yo considero un luchador por la libertad para otro es un terrorista y entonces la subjetividad singular nos va a dejar en un vacío conceptual total. Más bien existen definiciones académicas convencionales de qué es terrorismo, y una muy clásica y que creo que es inobjetable plantea 3 o 4 puntos elementales, que son: si el objetivo deliberado de quien comete el acto es atacar civiles indefensos con una finalidad política donde el factor atrocidad es muy elevado y procura asustar a toda una sociedad detrás de esto, este es un acto de terror. Lo más crucial de esto es que se quiera de manera deliberada e intencional atacar a civiles. Por esto es que, aun cuando los rusos cometan excesos atroces, que son profundamente condenables y que de hecho fueron sancionados por ello, resulta claro que hay que hacer una distinción entre un líder checheno que abiertamente clama por la destrucción de civiles en subterráneos versus soldados luchando contra civiles que cometen excesos e incluso atrocidades contra población civil aledaña. Esto no lo digo para justificar la conducta rusa, sino para marcar una diferencia que conceptualmente es necesaria. Por supuesto, y gracias Julián Schlimberman por habernos acompañado. Como siempre, es un verdadero placer que esté con nosotros aquí en Suma la Noticia. Al contrario, Hassan, el placer es mío, gracias.